¿Te entristece ver tantas injusticias en el mundo? ¿Te desanima ver cómo a veces las personas malvadas parecen quedar sin castigo? Pues te tengo buenas noticias. Quédate en el video de hoy. Hemos estado viendo una serie de parábolas que Jesús nos contó en Mateo capítulo 24 y capítulo 25, todo alrededor del tema de su segunda venida. Hoy vamos a revisar la última de las historias que él contó, y el tema de esta historia es precisamente el juicio de Dios. Cuando pensamos en el juicio de Dios, es un tema que para muchas personas es terrorífico y para la gente malvada debería serlo, pero también es un tema de mucho aliento para los creyentes. Leamos pues la historia en Mateo capítulo 25, comenzando con el verso 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogieron, estuve desnudo y me cubrieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me recogieron, estuve desnudo y no me cubrieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto les digo que en cuanto no lo hicieron a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicieron. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. En los videos anteriores revisamos 3 parábolas que Jesús contó y que son cuadros de lo que más adelante el apóstol Pablo denomina el tribunal de Cristo. Esto es el dar cuentas de aquellos que ya le conocen, de sus siervos. Por eso hablamos de cuentas para recibir o no recibir una recompensa. Entonces, en estas parábolas que vimos en los videos anteriores, pues era gente que eran ya sea siervos o las vírgenes que esperaban al novio, es decir, gente que conoce al Señor. Y como dije hace un momento, el enfoque está en que reciban o pierdan cierta recompensa eterna. Meditando un poquito acerca de estas parábolas en esta semana, pude ver en ellas reflejadas las 3 grandes áreas del servicio de un hijo de Dios. Nosotros como creyentes somos llamados a servir en 3 áreas. Una es servir a los demás creyentes, al pueblo de Dios. Por eso en la primera de las parábolas Jesús hace referencia a que el deber de estos siervos era alimentar a los de su casa.
Entonces, todos nosotros necesitamos comprometernos y ser fieles en poder alimentar a otros creyentes, incluso empezando con los creyentes que están en nuestro propio hogar, a transmitirles la palabra del Señor y también, desde luego, poder ayudar en las necesidades de otros. La segunda parábola es la de las 10 vírgenes y esta nos habla del ministerio que todos nosotros tenemos hacia el Señor directamente. Nos habla de cuidar nuestra vida espiritual, de tener una vida espiritual encendida, y ahí es donde el Señor habla de estas vírgenes, donde dice, no las conozco. Entonces nos está hablando que es importante tener una relación personal con nuestro Dios, servirle de esa manera a Él. Y la tercera área de servicio o ministerio es hacia afuera, hacia el mundo. Y ahí es donde podemos ver la parábola de los talentos, cuando dice que estos siervos fueron, dice, y negociaron con los talentos que el Señor les había dado, su Señor les había dado, y regresaron trayendo más, digamos, de afuera. Entonces esto nos habla de salir al mundo, impactar al mundo y poder traer, yo lo puedo ver como otras personas que se unen al reino de Dios. Llegamos pues a esta última historia, que es la que acabamos de leer hace un momento, que es el juicio hacia el mundo. O sea, ya no está hablando de creyentes, de siervos, de gente que conoce al Señor, está hablando del mundo, de todas las naciones, dice que fueron reunidas delante de su trono. Tampoco es esta una parábola, sino más bien es un cuadro que el Señor nos da de ese juicio. Claro, tiene algunas figuras alegóricas, como las ovejas, los cabritos, etcétera, pero nos está tratando de hacer ver cómo será este juicio final. Vamos a revisar algunas otras citas bíblicas que nos hablan de este juicio y luego vamos a ver 6 características del juicio final. La primera cita la encontramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, versículos 26 y 27. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Nos vamos a ir ahora al libro de los Hechos, capítulo 17, donde el apóstol Pablo está compartiendo el mensaje de Dios en Atenas, Grecia, lo que ahora es Grecia. Y en el verso 30 y 31, él hace referencia a este juicio. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, está hablando a personas que eran paganos, personas que estaban adorando diferentes dioses, a todo el panteón griego, y les dice que Dios ha pasado por alto esa ignorancia de ellos. Dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Es en el capítulo 2 de Romanos donde el apóstol Pablo dedica prácticamente todo este capítulo a describirnos este juicio final. Y como es un texto bastante largo, solamente quisiera señalar algunas frases o versículos de este texto. El primero está en el verso 5, donde nos habla al final de la revelación del justo juicio de Dios. O sea, va a haber un día que se va a manifestar ese justo juicio de Dios. Luego podemos ver en el verso 6 que Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Y finalmente en el verso 16 Pablo dice, en el día, ¿verdad? Entonces es un día señalado, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Finalmente nos vamos a ir a Apocalipsis capítulo 20, donde vemos una figura final de este juicio. En el versículo 12 leemos lo siguiente:
Bueno, desde el verso 11 podemos leer, dice, vi un gran trono blanco, por eso algunos llaman a este juicio el juicio del gran trono blanco, para diferenciarlo del tribunal de Cristo, que son dos cosas diferentes. Entonces dice, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. De los pasajes que hemos leído podemos sacar 6 verdades. La primera es que todas las personas de todas las naciones van a comparecer en este juicio. Como está escrito en el libro de Hebreos, que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto está establecido el día del juicio. Entonces está el día de la muerte y para todos está establecido ese día del juicio del que hemos estado leyendo. Número 2, que el encargado de ejecutar ese juicio es precisamente nuestro Señor Jesucristo. Dice el día en que el Hijo del Hombre será manifestado y habla de en la gloria del Padre con los ángeles. Entonces tenemos la presentación de ese aspecto de Jesús, de ese Jesús Rey. Le hemos visto y en los evangelios viene la manifestación de Jesús que se hizo hombre, su manifestación como siervo muriendo por nosotros en la cruz, pero también le veremos en su manifestación de Rey de Reyes, de Señor de Señores, juzgando al mundo. El tercer elemento es que este juicio es descrito como un juicio justo, el justo juicio de Dios. También en el Antiguo Testamento los pasajes que hablan del juicio de Dios hablan de un juicio justo y verdadero. Entonces esto tiene varias implicaciones. Una es que vamos a ser juzgados con un análisis objetivo, digamos, de nuestra vida. Y también esto entonces nos habla de que no hay posibilidad de un soborno. A veces es posible encontrar actitudes en personas donde piensan que a lo mejor hacen mal, etcétera, pero bueno, como dan algún dinero, yo alguna vez incluso escuché de alguna persona que se dedicaba a una actividad criminal, pero que él daba grandes donativos a una iglesia. Entonces yo no sé si esta persona está pensando que por esos grandes donativos de alguna manera podrá sobornar a Dios, pero este será un juicio completamente justo. Poco de eso hay en la experiencia humana, pero este será un juicio justo. Dios no podrá ser sobornado y también tampoco será ocasión para pensar que tenemos algún contacto por ahí que nos pueda, digamos, echar la mano, ¿no?, delante de Dios, o algún intercesor por ahí que pudiera ayudarnos con esto. Esto sin duda que no es así, será un justo juicio. Número 4 nos dice que seremos juzgados de acuerdo a nuestras obras. Es interesante esto, esto se menciona en todos los pasajes que leímos anteriormente, o la mayoría. El Señor Jesús en el libro de Apocalipsis usa la frase yo conozco tus obras 7 veces. Entonces ese juicio final no será un examen de doctrina o de conocimiento. No es que Pedro va a estar a la puerta parado haciéndonos preguntas o preguntas capciosas o a ver, dime, ¿por qué te debo dejar entrar? Y si me respondes que sí y en base a tu respuesta pasas o no pasas. O sea, ese cuadro como si fuera un examen de conocimientos o de tener cierta doctrina, aunque tengamos bien la doctrina de la salvación o no tengamos bien la doctrina de la salvación o cualquier otra doctrina, ese no es lo que va a determinar nuestro destino en este juicio. Tampoco es un juicio de membresía, ¿no? O sea, tampoco nos van a checar ahí a qué iglesia o a qué religión pertenecíamos para determinar nuestro estatus en este juicio. Nos habla, ese es el quinto principio que podemos ver,
que nos habla de dos tipos de personas. Y esto es una narrativa que la Biblia usa desde el Antiguo Testamento. Jesús lo usa muy frecuentemente cuando él habla de justos e injustos, buenos y malos. Y en el caso de la historia que leímos, ovejas y cabritos. Aquí solamente quisiera yo aclarar que no es peyorativa nuestra, no nos toca a nosotros juzgar y nosotros no podemos diferenciar quién es bueno y quién es malo. O sea, nosotros no podemos ejecutar ese juicio. Eso es algo que Dios hará en su momento. Por eso nos dice que entonces separará las ovejas de los cabritos. También en algunas otras parábolas que habla de trigo y cizaña, nos habla de que es al final cuando serán separadas. O sea, es Dios el que al final decide quién es justo y quién no. Entonces no podemos nosotros como ponernos en el club de los justos y los demás son injustos, porque es Dios el que al final de cuentas tiene la sentencia en este sentido. Y número 6, el sexto principio que podemos ver es que finalmente solamente hay dos veredictos. Aquí están, en Mateo capítulo 25, podemos ver lo que dijo el Señor Jesús al final de la historia. En el verso 46 dice: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. En el propio Romanos capítulo 2, el apóstol Pablo amplía un poquito más estas dos posibles sentencias. Del versículo 6 al versículo 10 lo podemos leer. En el verso 6, ya lo habíamos visto, dice: el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Y ahí vienen las sentencias: vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero honra y gloria y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Entonces hay los que hicieron lo malo, malas obras, y hay una serie de palabras que describen esto: ira, enojo, tribulación, angustia, y luego vienen los que hicieron lo bueno, y también hay una serie de palabras: vida eterna, gloria, honra, paz. En algunas citas se hace referencia al fuego eterno. Podría ser debatible si es un fuego literal o es un fuego, finalmente es un cuadro de sufrimiento, pero lo que sí podemos saber es que hay una consecuencia de proporciones eternas, de proporciones espirituales eternas, indeseable para aquellos que resulten, digamos, culpables en este juicio de Dios. Pues aquí el Señor en esta historia usa la figura, el cuadro de las ovejas y de los cabritos, que seguramente era un cuadro pues constante en la cultura de Medio Oriente de esa época y de la época actual también. Todavía podemos visitar Medio Oriente. Yo tuve la oportunidad hace algunos años de ir a Jordania y de visitar algunas de las zonas donde Jesús más o menos por ahí estuvo, Decápolis, digamos, esa zona. Y ves todavía los rebaños de las ovejas y de los cabritos y la higuera y muchas cosas que están narradas en los evangelios. Pero quiero decirles que las ovejas actuales, sobre todo, digamos, en el mundo occidental, han sido por la misma crianza de las ovejas genéticamente, se han ido criando para producir más lana, y entonces ya ahorita distinguir una oveja de una cabra es bastante fácil distinguirlas. Sin embargo, en ese tiempo no era tan sencillo distinguir entre una oveja y una cabra, y hasta la fecha en algunas regiones de África, que no ha habido esa, digamos, crianza con objetivos genéticos de mejorar la raza, todavía es difícil para una persona distinguir entre ovejas y cabritos. Entonces me gustaría que nos enfocáramos en ver cuáles son las diferencias entre las ovejas y los cabritos, porque esto también nos puede ayudar a
ver cómo estamos nosotros. Lo primero que quiero decir es en qué no son diferentes, porque al empezar a estudiar este tema, noté que, digamos, en la mentalidad popular se cree, y es una mentira, que la diferencia entre ovejas y cabras es que las ovejas son tontitas y las cabras son listas, y que las cabras son más fuertes que las ovejas, que son como más débiles. Eso no es verdad. Las ovejas son muy inteligentes. Incluso en algún material que estuve analizando, se pueden adoptar como mascotas, y como mascotas llegan a ser muy inteligentes. Entonces no es cuestión de inteligencia, ni tampoco es cuestión de fuerza. De hecho, si se enfrentan un carnero, que es el macho de las ovejas, con un macho cabrío, el que gana normalmente es el carnero, es más fuerte. Incluso es interesante la manera en que ellos embisten, porque el carnero embiste, toma vuelo, se va para atrás y toma vuelo, embiste en carrera, mientras que el macho cabrío embiste, se exalta, se levanta y hacia abajo. Que también esto puede ser una manera de enfrentar, digamos, puede ser simbólico de cómo enfrentar las situaciones de la vida, ¿no? Mientras uno es en la carrera, el otro lo hace, digamos, como elevándose, exaltándose, ¿no? Pero bueno, eso sería ya a lo mejor muy filosófico. Entonces, ¿en qué están las diferencias entre las ovejas y las cabras? Bueno, primeramente que las ovejas son de carácter tranquilo, ellas están en lo que están, comiéndose el pasto a ras de la tierra, y las cabras son de carácter muchísimo más conflictivo, a cada rato causan problemas las cabras. Entonces ahí es donde podemos empezar a lo mejor a analizar nuestra vida. Soy una persona de las que mantengo la fiesta en paz, ¿no? Estoy en lo mío, o soy una persona que estoy causando situaciones, problemas, en la casa o en la escuela o en la iglesia o donde sea. ¿Qué tipo de persona soy? La segunda característica, digamos, o diferencia, perdón, es la siguiente. A las ovejas hay que protegerlas del medio ambiente. Son más inocentes, entonces es más fácil que, digamos, se vayan a un despeñadero o el medio ambiente las dañe. Con las cabras hay que proteger al medio ambiente de las cabras. Entonces el cabrero, que es el pastor de cabras, tiene que estar viendo que las cabras no destruyan, porque si las deja van a acabar con todo, pueden acabar con las vides, pueden acabar con todo las cabras. Entonces ahí hay otra diferencia. Normalmente las ovejas, las personas que tratamos de seguir al Señor, tenemos que estar conscientes, y lo estamos, que necesitamos un pastor. El pastor es el Señor Jesús. Y necesitamos su protección, a la vez que necesitamos estar conscientes que el medio ambiente a veces tiene cosas que nos pueden realmente dañar. Hay cosas que no debemos de, por ejemplo, comer, alimentarnos de cierto tipo de materiales, etcétera, porque nos dañan. Entonces hay que tener ese cuidado y hay que prestar atención al Señor para que Él nos cuide de ciertos peligros. Muy bien, y la tercera diferencia entre las ovejas y los cabritos es que las ovejas siguen al pastor, mientras que con las cabras el cabrero tiene que seguir a las cabras. Entonces aquí viene una cita muy importante que nos da Jesús para poder identificar a las ovejas, y es Juan capítulo 10 y verso 27. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Las ovejas oyen la voz del pastor. Entonces podríamos hacer la pregunta, ¿cómo nos habla Jesús? Y nuevamente podemos ir a Romanos 2, ese capítulo que ya habíamos visto que tiene que ver con el juicio de Dios, y ahí podemos ver dos maneras en que Jesús le habla al mundo. La primera es a través de su palabra. Entonces, los que tienen acceso a la palabra de Dios, ese es el medio principal por el cual el Señor Jesús
nos va a hablar. La segunda manera, para aquellos que no tienen acceso a la palabra del Señor, es la conciencia. Fíjense lo que dice el verso 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Es cierto que el Señor Jesús nos quiere hablar de cosas muy personales, tal vez como qué trabajo debo tomar o dónde debo estudiar para los jóvenes y cosas de ese tipo. Pero es importante entender que el propósito, la voz del Señor primordialmente viene para mostrarnos el bien y el mal. Esa es la función principal de la voz de Dios a través de su palabra, a través de la conciencia y la guianza de su Espíritu Santo. Entonces, nosotros vivimos en una cultura, muchos de nosotros estamos inmersos en una cultura donde se alaba el comportamiento de las cabras. Incluso hay una palabra que se usa mucho, que es la expresión de un macho cabrío, y que a veces se usa como un elogio. Oye, eres muy, ¿no? Y se usa esa palabra como diciendo que, ustedes saben a lo que yo me refiero. Por eso es mejor que hagamos caso de su palabra y de nuestra conciencia, porque finalmente es en base a eso a lo que el Señor nos va a juzgar. Entonces a veces hay que ir contracorriente y no hacer caso a lo que el mundo o la cultura a lo mejor exalta. Puede ser que tu conciencia esté cauterizada. La Biblia habla de que algunos tienen cauterizada la conciencia. Lo veremos en otro video, pero las cabras no tienen lagrimal. Eso creo que es un cuadro de la inhabilidad de llorar, ya sea por la necesidad ajena o ya sea por haber hecho mal uno mismo. Por eso Jesús dijo, bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Los que pueden sentirse mal por el pesar ajeno y también por las propias faltas. A veces podemos perder esa capacidad, cauterizar la conciencia, o también se puede decir endurecer el corazón. Entonces podemos pedirle a Dios que Él nos dé un corazón tierno, un corazón nuevo, que Él nos circuncide esa parte carnal de nuestro corazón para que podamos volver a tener un corazón tierno. Si se lo pedimos de todo corazón, Él suavizará nuestro corazón. Estamos ya en la recta final de este pequeño video sobre el juicio de Dios. Y al entender que algún día estaremos de pie ante Él, podemos tomar dos opciones. Una sería la de enfrentar el juicio a ver qué tal. Tal vez algunas personas pueden decir, pues yo más o menos yo veo que el balance está más bien hacia lo bueno, yo creo que más bien yo soy oveja, yo no le echo mal a nadie, etcétera, etcétera, yo creo que más o menos me va a ir bien. Bueno, aquí yo quisiera nada más tener una palabra de precaución con esa actitud, porque pudiera ser que yo a mí mismo me considere una oveja, pero que realmente a la hora de abrir esos libros que dice la Biblia que serán abiertos los libros, donde está todo, y al hacer el análisis de eso, a lo mejor yo no era una oveja realmente, era una cabra bien portada, ¿no? Entonces es Dios el que finalmente, el único que va a determinar si somos ovejas o cabras. Entonces creo que el tratar de decir, pues yo ahí la llevo, no sé si sea una buena idea, porque finalmente yo me estoy midiendo, tal vez me estoy comparando con otros, o estoy midiéndome bajo mis propios estándares, y a lo mejor no me estoy midiendo bajo los estándares del Señor. Un ejemplo de eso, ¿no? Algunas personas en la época de Jesús se sentían muy justas porque nunca habían cometido adulterio, pero muchas veces lo habían deseado en su corazón, y Jesús les dice, pues es lo mismo. Otros también se sentían muy justos porque nunca habían matado a nadie, pero Jesús les dijo, pero han insultado y han mantenido actitudes hostiles hacia otros, y es lo mismo.
Entonces hay que tener cuidado con ese acercamiento al juicio de Dios, sobre todo si conocemos su palabra. Entonces hay otra alternativa que es mejor y es la que yo quiero dejarte en este día, y es la alternativa de definitivamente escapar de ese juicio, de no estar en ese juicio. Y quiero decirte que es a eso a lo que Jesús vino, o para eso vino Jesús la primera vez. Las Escrituras nos hablan de dos venidas del Señor Jesús. La primera, que ya fue, que es en relación con el pecado, a morir por nosotros, a pagar por nuestros pecados y a librarnos del juicio de Dios, siendo Él el que absorbió el castigo de nuestros pecados sobre Él. Él fue castigado, Dios lo juzgó a Él en nuestro lugar. Primera Tesalonicenses 1:10 dice lo siguiente: también comentan como ustedes esperan con ansias la venida desde el cielo del Hijo de Dios, Jesús, a quien Dios levantó de los muertos. Él es quien nos rescató de los horrores del juicio venidero. Entonces, en esa primera venida, el Señor nos salvó del juicio de Dios, de que no tengamos que estar en ese gran trono blanco y se abran los libros y se nos juzgue según nuestras obras, sino que podamos saber que todas esas obras que nos hubieran generado una pérdida fueron tachadas porque fueron cargadas en la persona de Jesús en esa cruz. El hecho de que tú estés viendo este video, yo creo que no es casualidad. Y es tu tiempo, este es tu día de salvación, este es tu día de poder estar en paz con Dios, este es tu día de poder recibir el perdón de tus pecados, este es tu día de que tu nombre pueda ser escrito en ese otro libro que se mencionó en la lectura que hicimos en Apocalipsis, y es el libro de la vida. Yo te quiero invitar a que el día de hoy des la media vuelta. Si tú estás viviendo una vida sin Dios, no porque no creas en Él, o sí creas en Él, pero porque realmente no estás obedeciendo sus mandatos, no le buscas, no estás en paz con Dios, no tienes una relación con Él. Da la media vuelta de esa vida independiente, autosuficiente y soberbia. Y dile: Señor Jesús, yo hoy doy la media vuelta, yo hoy reconozco el gran sacrificio que tú hiciste por mí en esa cruz. Reconozco que todo lo malo que he hecho fue ahí pagado por ti, por tu sangre inocente. Tú moriste por mí, en mi lugar, tú cargaste el juicio de Dios. Yo recibo ese perdón. Te pido que me selles con tu Espíritu Santo para que a partir de hoy pueda comenzar a vivir una nueva vida en ti, libre de ese juicio terrible, y que ahora pueda servirte para tener una recompensa eterna. Te recibo como mi Señor y Salvador. Gracias. Seguramente conoces a alguien que necesita escuchar el mensaje que acabas de oír. Tal vez este mensaje pueda salvar más de una persona del juicio de Dios. Por lo tanto, te animo a que lo compartas. Mi esposa me preguntó cuando le mostré el material del video: oye, pero no has dicho la diferencia principal entre las ovejas y los cabritos. Y le dije: sí, es que eso lo voy a dejar para el próximo video. Así que la próxima semana vamos a analizar la mayor de las diferencias entre cabras y ovejas.
Quisiera hacer de 2 recomendaciones y un recordatorio. Las recomendaciones son: suscríbete a este canal de YouTube y dale clic en el botón de las notificaciones para que estés al día de los videos que estamos subiendo cada semana. Y también el recordatorio es que puedes contactarnos y hacernos preguntas o lo que tú quieras a través de nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga y estamos en contacto. Majestad, tú eres la roca fiel, por siempre reinarás. Dios de todo poder, tu palabra permanecerá por siempre. Dios de todo poder, permanecerá por siempre. El cielo y la tierra pueden acabar, mi confianza está en ti, mi confianza está en ti. En valle de sombra yo puedo cantar, mi confianza está en ti. Por siempre reinarás. Dios de toda majestad, tú eres la roca fiel, por siempre reinarás.